¿Qué tal, amigas y amigos? Una vez más, a través de este medio estoy en contacto con ustedes para compartir algo de lo que ustedes me piden. Ya saben que hago videos sobre el Santo del Día, sobre los viajes a Tierra Santa u otros santuarios, pero también algunos videos que tienen que ver con el mundo del arte. Y este será el segundo video que tiene que ver con los signos y los símbolos, pero concretamente con las flores, con las plantas, con los árboles, tomado de el libro Signos y Símbolos de George Ferguson. Ya tuvimos una primera sesión sobre estos temas y avanzamos de la letra a la letra J, ya que en este libro así están sucedidos los temas. Y la vez pasada nos quedamos con el jazmín, lo leímos perfectamente bien, y ahora empezamos con la letra J también, con el junco. Junco. Esta planta común que crece apeñuscadamente cerca del agua es símbolo de los fieles que llevan una vida humilde y se alimentan de las enseñanzas de la Iglesia, fuente de las aguas vivificantes. Confirma esta explicación el pasaje del libro de Job que dice: ¿Por ventura puede el junco conservarse verde sin humedad, o crecer sin agua un carrizo? Y como al niño Moisés, considerado un precursor de Cristo, se lo encontró en medio de los juncos se identifican también con el lugar de donde proviene la salvación. Laurel. Expresa el triunfo, la eternidad y la castidad. En antiguas competencias, el vencedor era coronado de laureles. San Pablo menciona el contraste entre esta corona y la otra imperecedera que lleva el cristiano victorioso. Así lo dice en la primera carta a los Corintios. Esto, junto con el hecho de que el laurel nunca pierde su follaje verde, le da su sentido de eternidad. La asociación con la castidad también deriva probablemente del paganismo, que usaba el laurel para consagrar a las vestales. A ver, pero aquí no explica quiénes eran las vestales. Existía en la antigua Roma una diosa llamada Vesta. En su santuario se conservaba el fuego para que desde ahí se pudiera utilizar en toda la ciudad. No se permitía que hubiera fuego en todas partes. ¿Por qué? Porque los incendios eran muy frecuentes y en muchos lugares las casas estaban hechas de madera. En Roma, por ejemplo, las casas no tenían cocina, salvo algunas excepciones. Las cocinas más bien estaban alrededor de la ciudad, en lugares especiales para que la gente fuera a cocinar ahí y regresara ya con los alimentos cocinados. Por eso la mayoría de los alimentos romanos eran fríos. Bueno, ¿qué hacer entonces para que nunca se apagara el fuego? Porque actualmente encendemos el fuego con un encendedor o unos cerillos. En aquel entonces no podían estar con las piedras constantemente y además los templos tenían que tener de alguna manera fuego. Bien, pues el templo de la diosa Vesta era el que tenía el hogar, la hoguera, donde se conservaba el fuego, y para que nunca se apagara el fuego tenía que haber doncellas que se dedicaban a cuidarlo. Esto significaba la fidelidad. Pero ¿qué le pasaba si a una doncella le llegaba el amor, le llegaba su príncipe azul, se enamoraba? ¿Y qué le pasa a las enamoradas? A veces descuidan algo por estar platicando con el novio, por estar acurrucadas con el novio, por estar besándose con el novio. ¡Ay, se me tiró la leche! ¡Ay, se me olvidó esto! Bueno, el amor hace estragos en algunas ocasiones, también maravillas, pero en ocasiones distrae. Por eso las vestales tenían que ser vírgenes, vírgenes, que se mantuvieran vírgenes todo el tiempo para cuidar el fuego. Y había un castigo tremendo para las vestales, como lo toca, por ejemplo, la ópera Norma de Bellini. Norma era una vestal y precisamente por haberse enamorado, ¿qué crees que le pasa? El castigo para las vestales que se enamoraban y que descuidaban el fuego o perdían la virginidad, ¿era cuál? Era enterrarlas
vivas, enterrarlas vivas. De tal manera que cuando a una vestal se le consagraba como tal, le colocaban una corona, que era una corona de castidad, pero también de qué, de que vencía. ¿Qué es lo que iba a vencer? La tentación, qué es lo que iba a vencer, la infidelidad y muchas cosas más. Pasamos con el siguiente tema, limón. Simbolizaba la fidelidad en el amor y por eso suele estar relacionado con la Virgen María. También, por supuesto, por las florecitas blancas del limón. Lirio. Representa la pureza y es la flor de la Virgen María. En el símbolo cristiano de los comienzos era atributo de las santas vírgenes. Un lirio entre espinas representa la Inmaculada Concepción, señal de la pureza que conservó entre los pecados del mundo. Se relaciona particularmente con los lirios un incidente de la vida de la Virgen. ¿Cuál? La Anunciación, especialmente con ese momento. En muchos cuadros que la representan, el ángel Gabriel sostiene un lirio, o bien hay uno en un jarrón entre la Virgen y el ángel, por lo que esta flor es también atributo del arcángel Gabriel. A ver, ¿ves a un ángel de los tres arcángeles con una espada? San Miguel. ¿Ves a un ángel, arcángel, con el pescado? Tobías. ¿Ves a un arcángel con una flor de lirio? ¿Quién es? Gabriel. Muy bien. Ocasionalmente, el niño Jesús puede ofrecer lirios a un santo. La flor simboliza, en ese caso, la virtud y la castidad. En este mismo sentido, el lirio es atributo de varios santos. Por ejemplo, lo tiene Santo Domingo, lo tiene San Francisco, lo tiene San Antonio de Padua, lo tiene Santa Clara y San José. No lo tienen que tener siempre, sino que lo pueden tener. La flor de lis, que es una variedad de lirio, es emblema de realeza. La flor de lis la encuentras en muchos escudos de familiares importantes de la nobleza. El rey Clodoveo la escogió como símbolo de su purificación mediante el bautismo y desde entonces figura en el blasón, en el escudo de los reyes de Francia. Por ello, es atributo de San Luis y de San Luis de Tolosa, ambos miembros de la Casa Real de Francia. La flor de lis era también emblema de la ciudad de Florencia. Como atributo de la realeza, suele verse una flor de lis en los cetros y en las coronas de los reyes santificados y en la de la Virgen María en su calidad de Reina de los cielos. Pasamos al siguiente tema, lirio del valle. El lirio del valle es una de las primeras flores del año y anuncia el regreso de la primavera. Por esta razón, simboliza la venida, el regreso triunfal de Cristo. Por la blancura de sus flores y la dulzura de su perfume, simboliza a la Virgen María y especialmente la Inmaculada Concepción. Este último sentido se funda en el Cantar de los Cantares, que dice: yo soy la flor del campo y el lirio de los valles. El llantén, caray, no conocía este nombre. El llantén, frecuentemente pintado en el Renacimiento, es una planta común que crece al costado de los caminos y los senderos. Era llamado pan del camino y simbolizaba el camino de las muchedumbres que avanzan hacia Dios, de una manera particular las peregrinaciones. Siguiente punto. Fíjense, en latín, malum significa dos cosas. Malum significa mal, pero malum también significa manzana. Por esto, se dice que el árbol de la ciencia del Edén, cuyo fruto se prohibió comer a Adán y a Eva, era un manzano. En los cuadros de la tentación de Eva, ésta tiene casi siempre una manzana que le ofrece a Adán. La manzana simboliza también a Cristo, el nuevo Adán, que tomó sobre sí el peso de los pecados del hombre. Por esta razón, una manzana en las manos de Adán significa pecado, pero en las manos de Cristo expresa la salvación. Esta interpretación se funda
en el Cantar de los Cantares. Como el manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los hijos de los hombres. Sentéme a la sombra del que tanto había yo deseado, y su fruto es dulce al paladar mío. Este pasaje es interpretado como una alusión a Cristo. Como Cristo es el nuevo Adán, la Virgen María es considerada una nueva Eva. Por ello, una manzana en las manos de María evoca la salvación. 3 manzanas, en otro sentido, son el atributo de Santa Dorotea. Y aquí hago también una acotación distinta. ¿A qué me refiero? Bueno, a lo siguiente. Miren, si bien la palabra malum puede significar manzana y es una razón por la cual sea el fruto del árbol prohibido del que la Biblia no nos menciona, la Biblia no dice que fue una manzana, una pera, un higo, no. La Biblia simplemente dice el fruto prohibido. Bien, pero algunos pintores, especialmente del Renacimiento, que se inspiraban en cosas de la mitología, se acordaron de algo en particular. La discordia empezó en el mundo de los dioses cuando una mujer, una semidiosa, una diosa, como le quieras llamar, hizo lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de esta película de la Bella Durmiente, donde todo estaba muy bonito y apareció Maléfica de repente? Si escuchan una sirena es porque estoy, recuerden, en la oficina de mi oficina y se meten los sonidos de la calle y a veces pasan ambulancias o algunos camiones haciendo ruido. Pero bueno, ¿se acuerdan que en la película o en el cuento de la Bella Durmiente todo estaba muy bien, pero como no invitaron a Maléfica, se hizo presente y trajo una maldición para la niña, un encantamiento? Bueno, algo semejante sucedió en el mundo de los dioses romanos, y de los dioses griegos, perdón. ¿Qué pasaba? Que estaban todos muy bien ahí, pero no habían invitado a la discordia, y entonces la discordia lo que hizo fue llegar con una manzana de oro y le puso en la manzana para la más bella de las diosas, y la entregó ahí. Y claro, cuando las diosas la vieron, la esposa de Zeus dijo: ah, esta manzana es para mí porque soy la esposa de Zeus. Y la vio también la diosa de la belleza y dijo: no, esta manzana es para mí porque soy la diosa de la belleza. Pero la vio la diosa también de la guerra, la diosa que había educado a los caballos. Dijo: no, 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 esta manzana es para mí porque yo ayudo a conseguir la guerra. Y empezaron ahí a pelearse unas y otras, entró la discordia. Y a partir de eso hubo un problema más grande que quedó después, digamos, integrado a esta este famoso escrito griego que todos leímos en la preparatoria de la Ilíada. ¿Por qué? Porque como los dioses dijeron: nosotros no vamos a decir quién es la más bella. ¿Por qué? Porque si no, tú te vas a pelear conmigo o conmigo. Vamos a decir que va a ser una persona que no es Dios la que va a decidir quién es la más bella. Y entonces hicieron que Paris decidiera quién era la más bella. Y Paris decidió que la diosa de la belleza, finalmente, Afrodita. Y Afrodita o Venus, y entonces ya se enojó Atenea o se enojó Hera también, las demás diosas, y empezaría aquella batalla que está narrada en este libro que te menciono. Pero precisamente porque esta manzana en la mitología que todo el mundo conocía en aquel tiempo era símbolo de discordia, pues algunos dijeron: vamos a poner la manzana en el libro del Génesis, porque también con el pecado empezó la discordia entre Adán y Eva y entre todo el mundo. Siguiente tema, Margarita. Hacia el fin del siglo XV, la margarita empezó a aparecer en los cuadros de la adoración como símbolo de la inocencia del niño Jesús. Se refiere a los cuadros de la adoración de los pastores y la adoración de los reyes magos. En apariencia, la sencillez de la margarita
representaba mejor su inocencia que el lirio esbelto y señorial. Claro, si Cristo había venido al mundo tomando humildemente nuestra naturaleza, no era muy bueno presentarlo en forma pomposa como un lirio, sino lo acompañaba mejor la margarita, que es mucho más sencilla, más modesta. Mirto. Esta planta perenne simboliza desde muy antiguo el amor. En la mitología romana estaba consagrada a Venus. En el simbolismo cristiano se refiere a los gentiles que fueron convertidos por Cristo. Acuérdate que la palabra gentil se refería a los que no eran judíos. Así que, en este caso, el mirto representaría a los que no eran judíos que fueron bautizados por Cristo. Esta interpretación se basa en Zacarías, en el profeta Zacarías, que dice: tuve esta visión. Vi a un hombre montado sobre un caballo rojo que estaba parado entre unos mirtos que había en una hondonada, y detrás de él había caballos rojos, manchados y blancos. Este pasaje se interpretaba como una alusión a Jesús, el hombre montado sobre un caballo rojo entre los gentiles y seguido por las jerarquías de los mártires y de los fieles. Naranja, símbolo de pureza, castidad y generosidad. Por eso está presente en ocasiones en los cuadros de la Virgen María. Algunas veces un naranjo reemplaza el manzano o la higuera del pecado original. En las representaciones del paraíso se refiere a la caída del hombre y a su redención. Su flor blanca sugiere la pureza, por lo cual los azares constituyen el adorno tradicional de las novias. Narciso representa egoísmo, egolatría, frialdad e indiferencia. Su simbolismo está ligado también a la mitología griega, a la leyenda de Narciso, un hombre que se consideraba tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso, que se iba al lago a contemplar constantemente, viendo su imagen, su imagen, su imagen, y llegó un momento en que, tan enamorado de su imagen, pensando solamente en él, en su propia imagen, se quiso abrazar, se quiso besar. ¿Y qué es lo que pasó? Al tratar de hacer esto, se fue para el fondo del agua, no sabía nadar y se ahogó. Quiere decir que su narcisismo acabó con él. Después de su muerte, el joven se convirtió en una planta. ¿Qué planta? Precisamente el narciso. La flor está presente algunas veces en la escena de la Anunciación o del paraíso, demostrando el triunfo del amor divino, el sacrificio y la vida eterna sobre la muerte, el egoísmo y el pecado. Olivo. Este árbol tan frecuentemente mencionado por la Biblia expresa, en virtud de sus abundantes dones, bueno, sabes tú, el aceite de olivo particularmente es utilizado desde la antigüedad para muchas cosas. Este árbol entonces representa la divina providencia. Nos dice el libro de los Jueces: se juntaron los árboles para ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Y el olivo respondió: ¿cómo puedo yo desamparar mi pingüe licor? Se está refiriendo al aceite. ¿Cómo yo puedo desamparar mi pingüe licor de que se sirven los dioses y los hombres por ir a ser superior entre los árboles? Una rama de olivo simboliza siempre la paz, y con este sentido aparece en los cuadros alegóricos de ella. Y hay que recordar por esto, por qué simboliza la paz, porque durante la inundación, durante el diluvio, Noé envió una paloma a averiguar si las aguas habían bajado, y la paloma volvió por la tarde trayendo en el pico un ramo de olivo con las hojas verdes, por lo que Noé conoció que las aguas habían bajado y habían dejado de cubrir la tierra. Por lo tanto, la tierra ya estaba en paz.
En este pasaje del libro del Génesis, la rama de olivo representa la paz entre Dios y el hombre. Una paloma con este mismo ornamento en el pico suele indicar que las almas de los muertos están en paz con Dios. Esto lo vemos especialmente en las catacumbas, sobre las lápidas, en donde, para indicar que este difunto que fue sepultado aquí está en paz con Dios. Como emblema de paz, el arcángel Gabriel lleva a la Virgen María una rama de olivo en algunas escenas de la Anunciación. Favorecían particularmente este simbolismo los pintores de la escuela de Siena. Siena es una ciudad italiana donde hubo grandes pintores y para representar la Anunciación colocaban al arcángel con este elemento, deseosos de evitar la representación de los lirios que constantemente se representaban en los cuadros. ¿Por qué? Porque Siena y Florencia eran ciudades enemigas. Y hace un momentito decíamos que el lirio era símbolo de ¿cuál ciudad? De Florencia. Y si yo soy de Siena, ¿cómo voy a representar la flor de mi enemigo en un cuadro de la Anunciación? Así que no, yo lo que hago es no voy a representar el lirio, aunque se haya utilizado mucho tiempo en las escenas de la Anunciación, yo lo quito y en su lugar voy a poner el árbol del olivo. De esta manera vamos a terminar el día de hoy nuestro video que tiene que ver con las plantas, árboles y flores y lo continuaremos en el siguiente video. Recuerden que si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, pónganle like al video y compártanlo con sus seres queridos. Que Dios les bendiga.